Nota para el espectador. Las historias, sectas, criaturas y sucesos sobrenaturales mencionados en este video son sacadas de foros y redes creada con fines informáticos e inspiración en el folclore de los Apalaches. Las desapariciones reales mencionadas se narran por separado. Dicen que si entras a los montes Apalaches por primera vez, la montaña te observa antes de que tú la observes a ella. Hay lugares en el mundo que parecen antiguos, y luego están los Apalaches, montañas tan viejas que ya existían antes de que aparecieran los dinosaurios modernos, antes de muchas formas de vida que hoy conocemos. Más de 2000 millas de bosques, niebla, cuevas y pueblos perdidos entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido. La gente que vive allí tiene una regla sencilla: no silbes de noche, no respondas si alguien te llama desde el bosque, y jamás, jamás sigas luces que aparecen donde no debería haber nadie. Algunas cosas, según cuentan, aprendieron a imitar a los humanos. Durante siglos, los Apalaches han acumulado historias imposibles, criaturas enormes, voces que salen de la niebla, personas que desaparecen a pocos metros de sus familias, y pueblos enteros que prefieren guardar silencio. No porque no sepan la verdad, sino porque la conocen demasiado bien. Los ancianos dicen algo curioso. Dicen que la montaña siempre devuelve lo que le pertenece, pero no siempre lo devuelve igual. Ya existe una vieja leyenda sobre una supuesta secta conocida como la Orden del Cuervo Negro. Nadie conoce su origen. Algunos aseguran que surgió durante el siglo XIX. Otros dicen que son mucho más antiguos, que estaban allí antes incluso de que llegaran los primeros colonos europeos. La leyenda cuenta que solo aparecían durante noches sin luna. Vestían túnicas oscuras, no utilizaban antorchas, no hablaban y caminaban siguiendo un extraño silbido grave que parecía provenir desde debajo de la montaña. What was it, girls? I get ya? You guys hear that? Huh? Possible Wendigo. Sounds like a couple of them. That's crazy. So we had 3 inches of rain last night. Los habitantes cercanos afirmaban que, después de sus reuniones, los animales desaparecían, los perros se negaban a salir, y el bosque permanecía completamente en silencio, como si absolutamente todo estuviera esperando algo. Por supuesto, no existe evidencia alguna de que esto fuera real, pero en los Apalaches, las historias falsas sobreviven durante generaciones, y algunas personas juran haber visto símbolos extraños grabados en árboles antiguos, símbolos que nadie logra identificar. Ahora bien, no todas las historias pertenecen a la ficción, porque hay desapariciones que ocurrieron de verdad. En 1969, un niño llamado Dennis Martin desapareció mientras jugaba a esconderse con otros niños. Estaba a pocos minutos de su familia y simplemente desapareció. Miles de personas participaron en la búsqueda. Helicópteros,
voluntarios, equipos especializados. Nada, ni un solo rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente. Años después, otra joven llamada Trenny Gibson desapareció durante una excursión escolar. Decenas de personas caminaban cerca de ella, y aún así, nadie pudo explicar cómo desapareció sin dejar huella. Los Montes Apalaches guardan varios casos similares, casos que continúan abiertos, casos que alimentan nuevas leyendas, y casos que hacen que algunas personas prefieran no caminar solas. Pero volvamos a las historias, porque existe otra leyenda ficticia, mucho más perturbadora. La llaman la Iglesia de la Última Niebla. Según la historia, era una congregación secreta escondida en algún lugar entre Tennessee y Carolina del Norte. Sus miembros jamás utilizaban nombres reales, y todos llevaban máscaras blancas hechas de madera. No rezaban, no cantaban, no tenían símbolos religiosos conocidos. Solo esperaban. Esperaban la llegada de algo que supuestamente dormía bajo las montañas. Los relatos afirman que cada ciertos años subían hasta un claro específico del bosque, encendían velas negras y permanecían inmóviles hasta el amanecer, sin hablar, sin moverse, mirando hacia la niebla. La leyenda dice que cualquiera que interrumpiera aquel ritual escucharía pasos siguiéndolo durante el resto de su vida, incluso dentro de su propia casa, incluso cuando estuviera completamente solo. Por supuesto, pero quizá lo inquietante no sea la historia, sino la facilidad con la que uno puede creerla. Porque los Apalaches tienen algo especial, algo difícil de explicar. Los bosques son tan densos que la luz desaparece antes del atardecer. La niebla cubre senderos enteros, y los sonidos se comportan de maneras extrañas. Un grito puede escucharse a kilómetros. Mientras una persona situada a pocos metros puede parecer completamente invisible. Algunos excursionistas cuentan experiencias extrañas, no monstruos, no fantasmas, sino algo mucho más inquietante. El silencio absoluto, un silencio tan profundo que incluso los insectos dejan de hacer ruido. Los pájaros desaparecen, el viento se detiene, y durante unos segundos, todo parece haberse congelado. Los habitantes de la región tienen otra regla. Si el bosque guarda silencio, es momento de marcharse. Existe también una vieja historia ficticia sobre niños que jugaban cerca de una cueva conocida como la Boca del Gigante. Decían que durante ciertas noches, una luz azul aparecía en el interior y que podían escucharse voces, voces familiares, voces de personas que habían muerto años atrás. La leyenda aseguraba que quien entraba siguiendo aquellas voces regresaba días después, pero jamás hablaba sobre lo ocurrido. Nunca. Algunos abandonaban el pueblo, otros simplemente dejaban de mirar a los ojos de los demás. Quizás sea solo imaginación, quizás sea el aislamiento, o quizá las montañas más antiguas del continente guardan secretos que nunca comprenderemos. Porque hay algo indiscutible. Los Apalaches son enormes, salvajes y extremadamente fáciles para perderse. Miles de personas recorren sus senderos cada año. La inmensa mayoría regresa sin problemas, pero unas pocas desaparecen y cada desaparición alimenta nuevas historias, nuevos rumores, nuevas leyendas. Dicen que si escuchas tu nombre en medio del bosque, no respondas. Si alguien silba, no contestes. Si ves una luz entre los árboles, aléjate. Y si el bosque queda completamente en silencio, corre. Porque, según cuentan los viejos habitantes, hay cosas en las montañas que llevan mucho más tiempo allí que nosotros, y no les gusta que las molesten. Los habitantes de Hollow Pine jamás hablaban de ello durante el día.
Esperaban a que cayera la niebla, esperaban a que desaparecieran los pájaros, y solo entonces se atrevían a mencionar el nombre prohibido. El guardián de la mina, una presencia que, según contaban los viejos mineros, llevaba siglos viviendo bajo la montaña. Nadie afirmaba haberlo visto directamente, pero todos conocían a alguien que había escuchado sus pasos, lentos, pesados, imposibles de confundir con cualquier animal conocido. Y cuando aquellos pasos comenzaban, las lámparas dejaban de funcionar, el aire se volvía más frío, y los hombres simplemente abandonaban las herramientas y regresaban a casa sin pronunciar una palabra. Hay otra historia, una que los habitantes de ciertas zonas jamás cuentan a los turistas. La historia del Sendero Gris, un camino que, según dicen, solo aparece cuando la niebla cubre completamente las montañas. No está marcado, no figura en ningún mapa, y quienes aseguran haberlo recorrido describen exactamente lo mismo: el mismo silencio, el mismo olor a tierra húmeda y la sensación insoportable de estar siendo observados desde los árboles. Generación, no silbes de noche, no sigas luces entre los árboles, no respondas cuando escuchen tu nombre. Y si el bosque queda completamente en silencio, regresa a casa, porque hay lugares en el mundo que todavía pertenecen a la naturaleza y otros que quizá jamás pertenecieron a los seres humanos. Los más ancianos afirmaban que el Sendero Gris no lleva a ningún lugar físico, sino a recuerdos, a cosas que deberían permanecer enterradas. Por eso, cuando alguien desaparecía en los bosques, siempre había quien murmuraba la misma frase: no se perdió, simplemente encontró el camino equivocado. En una vieja historia local, un cazador llamado Elijah Turner salió una mañana de noviembre. Conocía aquellas montañas mejor que nadie. Había vivido allí toda su vida. Podía orientarse únicamente observando la posición del sol. Jamás se había extraviado. Jamás. Pero aquella mañana, la niebla apareció demasiado rápido. Los pájaros dejaron de cantar y los perros que lo acompañaban comenzaron a gemir, algo que nunca habían hecho. Elijah encontró entonces un sendero que no recordaba haber visto antes. Era ancho, perfectamente despejado, demasiado perfecto, ni una sola rama caída, ni una sola piedra, como si alguien o algo lo mantuviera limpio. Decidió seguirlo, solo unos minutos, lo suficiente para descubrir a dónde conducía. Nunca regresó. 3 días después, sus perros volvieron solos al pueblo, cubiertos de barro, temblando y negándose a acercarse nuevamente al bosque. Nam, los hombres organizaron una búsqueda. Encontraron su rifle, encontraron sus provisiones, encontraron sus huellas, pero ocurrió algo imposible. Las marcas en el suelo simplemente terminaban. No daban media vuelta, no continuaban. No existía rastro alguno después de cierto punto, como si Elijah hubiera dejado de existir en mitad del camino. Desde entonces, nadie volvió a utilizar aquel sendero, porque algunos juraban verlo aparecer nuevamente durante las noches más frías del invierno, siempre en lugares diferentes, siempre envuelto en niebla, esperando. Existe también otra historia, la del Campanario Negro, una construcción abandonada, supuestamente oculta entre los bosques del este de Tennessee. No hay fotografías, no existen coordenadas, pero generaciones enteras han hablado sobre ella. Según la leyenda, la campana nunca debía sonar, bajo ninguna circunstancia, porque cada vez que alguien la hacía resonar, algo abandonaba las profundidades del bosque. Los habitantes originales del lugar colocaron cadenas alrededor del mecanismo, sellaron la entrada y prohibieron acercarse después del anochecer. Décadas más tarde, unos jóvenes exploradores decidieron ignorar aquellas advertencias. Pensaron que solo eran cuentos para asustar niños, historias inventadas por ancianos supersticiosos.
Encontraron la estructura poco antes del atardecer, cubierta por musgo, devorada por raíces enormes, como si la propia montaña intentara ocultarla. La campana seguía allí, negra, oxidada, inmóvil, esperando. Uno de ellos, riéndose, tiró de la cuerda. El sonido que salió de aquella torre no se parecía al de ninguna campana. Era grave, demasiado grave, más parecido al rugido lejano de algo inmenso. Los pájaros levantaron el vuelo, los insectos desaparecieron, y el viento simplemente dejó de existir. Nadie volvió a bromear, nadie volvió a hablar durante el camino de regreso. Y según cuentan, uno de aquellos jóvenes abandonó la región pocos meses después. Nunca explicó por qué. Jamás. Algunas noches, los habitantes cercanos aseguran escuchar aquella campana, aunque el lugar lleve abandonado generaciones enteras, aunque nadie se acerque jamás, aunque las cadenas continúen intactas, quizá solo sea el viento, quizá el eco entre las montañas, o quizá ciertas cosas no olvidan cuando alguien las despierta. Los Apalaches están llenos de cuevas, miles de ellas, algunas exploradas, otras completamente desconocidas, y existe una vieja creencia que afirma que bajo las montañas existe otro mundo. Un mundo enorme, interminable, más grande que la superficie misma. Los mineros hablaban sobre túneles imposibles, pasadizos que no aparecían en los mapas, corrientes de aire que surgían desde profundidades absurdas, y sonidos que ninguna herramienta humana podía producir. Golpes, susurros, cantos lejanos, siempre desde abajo, siempre más abajo, como si algo habitara regiones donde jamás ha llegado la luz. Y aún así, cada generación vuelve a internarse en ellas, porque el ser humano posee una extraña necesidad, la necesidad de abrir puertas que quizá deberían permanecer cerradas. Y entonces aparece una de las historias más extrañas de toda la región: la procesión de las linternas. Nadie sabe cuándo comenzó. Nadie sabe quién la vio por primera vez, pero todos los relatos coinciden en algo. Sucede durante las primeras noches frías del otoño, cuando la niebla cubre los senderos, cuando el viento deja de moverse y cuando los bosques parecen contener la respiración. A lo lejos, entre los árboles, aparecen pequeñas luces amarillas. Una, dos, 5, 10, docenas, moviéndose lentamente montaña arriba, siempre en silencio, siempre siguiendo la misma dirección. Los más jóvenes pensaban que eran excursionistas, campistas, cazadores, hasta que comprendieron algo. Las luces jamás cambian de ritmo, jamás se detienen, jamás hablan y jamás regresan por el mismo camino. Los ancianos tienen una regla muy sencilla. Si ves las linternas, míralas desde lejos. Nunca las sigas, nunca intentes alcanzarlas y sobre todo, nunca permitas que una de ellas se detenga frente a ti, porque entonces, según cuentan, pasarás a formar parte de la procesión. Existe otra historia, mucho más reciente, la del hombre del abrigo gris. No importa la estación del año, no importa la temperatura, siempre aparece igual. Un abrigo largo, un sombrero oscuro y las manos escondidas en los bolsillos. Los excursionistas aseguran verlo a la distancia, observando, completamente inmóvil, sin hacer absolutamente nada. Cuando intentan acercarse, desaparece entre los árboles, sin ruido, sin huellas, sin dejar rastro alguno. Pero lo extraño viene después, porque horas más tarde, cuando creen haberlo dejado atrás, vuelven a verlo, esperándolos más adelante, como si conociera exactamente hacia dónde se dirigen. Algunos afirman que intenta ayudar, otros que está comprobando algo, midiendo algo, esperando algo. Y hay quienes dicen que si logras verle el rostro, jamás volverás a perderte en los Apalaches,
porque ya formarás parte de ellos. Más al norte existe la leyenda de la casa sin ventanas. Una construcción imposible, pequeña, de madera oscura, perdida en medio del bosque, sin caminos, sin señales de vida y sin una sola ventana. Solo una puerta, siempre cerrada. La gente asegura encontrarla en lugares diferentes, a kilómetros de distancia unos de otros, como si la propia casa decidiera dónde aparecer. Los cazadores evitan acercarse, los excursionistas cambian de rumbo y los habitantes locales simplemente fingen que no existe, porque según cuentan, si llamas a la puerta, alguien responderá desde dentro. El problema es que la voz que escucharás será la tuya. Existe también el llamado Valle del Silencio, un lugar donde los pájaros no cantan, donde los insectos desaparecen y donde incluso el viento parece negarse a entrar. Quienes atraviesan aquella zona hablan de una sensación insoportable, como si el bosque entero estuviera esperando, observando, escuchando. Los relojes parecen avanzar más despacio, los sonidos llegan deformados y la orientación se vuelve prácticamente imposible. Algunos excursionistas aseguran haber caminado durante horas, solo para terminar exactamente en el mismo lugar, una y otra vez, como si algo los mantuviera atrapados. Quizás sea la geografía, quizá la niebla, quizá el cansancio, o quizá las montañas simplemente no desean que ciertos visitantes continúen avanzando. Y luego está la historia del túnel 14, la favorita de los antiguos mineros. Durante décadas, hombres descendieron cientos de metros bajo tierra, extrayendo carbón, trabajando en condiciones imposibles. Pero existía un túnel que nadie quería utilizar. El número 14. Los golpes comenzaban siempre de madrugada. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Jamás coincidían con ninguna herramienta. Jamás provenían de otros trabajadores. Siempre venían desde detrás de la roca, mucho más profundo. Una noche, los sonidos cambiaron. Ya no eran golpes, eran pasos, lentos, pesados, constantes. Los hombres abandonaron las herramientas, subieron a la superficie, y ninguno volvió a descender jamás. A la mañana siguiente, el túnel apareció completamente derrumbado, como si la montaña hubiese decidido cerrarlo para siempre. Hasta hoy, nadie sabe qué existía al otro lado. Pero hay una última historia, una que muy pocos conocen. La llaman la noche del segundo amanecer. Supuestamente ocurre una vez cada varias décadas, cuando la niebla cubre las montañas durante días enteros. Los habitantes aseguran que, durante unos minutos, el cielo vuelve a iluminarse, no como un amanecer normal, sino con una luz blanca, extraña, silenciosa. Las sombras desaparecen, los animales dejan de moverse, y el bosque entero permanece inmóvil. Dicen que quienes observan aquella luz demasiado tiempo comienzan a recordar cosas que jamás vivieron, rostros desconocidos, voces antiguas, lugares imposibles, y cuando todo termina, algo dentro de ellos cambia para siempre. Quizá por eso los viejos habitantes de los Apalaches siguen transmitiendo las mismas reglas generación tras